Hola, 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 hola. ¿Cómo andan todos ustedes? Bienvenidos sean todos una vez más a Pretextos, el sitio donde la literatura y la historia tienen cabida. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, espero y deseo que muy, pero muy bien. Yo aquí grabando para ustedes otro video de Pretextos y en este caso me voy a centrar y a concentrar en parte de la historia romana porque decidí releer dos de tres libros que tengo aquí en mi biblioteca. Uno sobre Julio César, que es el que voy a comentar hoy. Otro sobre Cleopatra, que es el que estoy releyendo, ¿no? Es una especie de biografía novelada de Emile Ludwig. Y tengo uno más de Gaston Boissier que se llama Cicerón y sus amigos, pero bueno, ya en algún momento lo releeré. La idea es comentarles, por ejemplo, que en el periodo tardo republicano, es decir, en los años que funcionan como bisagra entre el fin de la República y el principio y el comienzo del Imperio, se han dado en la historia la aparición de unos personajes interesantes, ¿no? Julio César es uno, Cleopatra es otra, Marco Antonio, Cicerón, ¿sí? Realmente creo Catón, inclusive, creo que ellos cuatro o cinco, Pompeyo, ¿no? Representan de alguna manera, bueno, algunos los vestigios de la República y otros, como Julio César, un pensamiento un poco más nuevo, ¿no? La idea de una forma de gobierno un poco más personalista, ¿sí? Eh, la superposición y acumulación de cargos, bueno, en fin, ya lo voy a comentar, pero digo, es uno de los eh, pasajes históricos, una de las épocas históricas que a mí más me interesan, justamente por esta cuestión de implantar una nueva, proponer, no sé si implantar, ¿no? Una nueva forma de gobierno que no tiene nada que ver con la que estaba, ¿no? Con la que había. Así que bueno, les presento el libro. Este libro no venía así originalmente, yo lo mandé a encuadernar, quedó muy bien. Se llama Julio César y su época, ahí se ve, y es de Gabriel Coca Medina, que es un autor español, ¿sí? Bueno, en esta visión, llamémosle así, de Julio César, hay algo que me llama la atención, ¿no? Y no es solamente el vuelo lírico o poético con el que lo aborda, sino que de alguna manera me di cuenta que a medida que voy leyendo distintas biografías, distintos retratos, distintas opiniones de diversos historiadores, sean antiguos o modernos, me encuentro con distintas versiones de Julio César, ¿no? Para algunos es un tirano, lisa y llanamente, para otros es una especie de héroe, ¿no? Creo que en esta categoría entra, o podría entrar, esta lectura que les acabo de nombrar y demostrar, y bueno, para otros simplemente pudo haber sido, no sé, una revista, digamos, una persona de ambición desmedida que siempre quería más, ¿sí? Pero bueno, lo cierto es que es un personaje histórico que no debe soslayarse por su decisiva importancia, ¿sí? Eh, bueno, el año del nacimiento de Julio César es 100 o 101 antes de Cristo y él fallece eh, en el año 44 antes de Cristo, así que es un hombre de 60 y pico de años aproximadamente, y es alguien que ya en su juventud, eh, digamos, anhelaba ser como Alejandro, ¿no? Como Alejandro Magno, que muy joven ya había conquistado el mundo, ¿no? Entonces, bueno, él comienza sus juegos, digamos, juveniles en el barrio de la Suburra, en Roma, un barrio, bueno, que lo tenía él como protagonista de los juegos infantiles, ¿no? Parece que ya de pequeño le gustaba el mando, ¿no? Comandar las acciones, ya de alguna manera parecía esa faceta de lo que sería el gran general, pero en forma de juego, ¿no? Y bueno, de a poco va haciéndose con unos pequeños cargos, va pronunciando los elogios fúnebres también, no recuerdo si de su abuela, ¿no? Y de algún otro familiar, cosa que no era para nada usual en Roma, ¿no? De a poco se va haciendo un nombre, ¿no? De a poco va acercándose a Pompeyo, por ejemplo, un gran general que en su época tenía fama de haber ayudado a sofocar la rebelión, por ejemplo, de Espartaco, ¿sí? Y también de haber terminado con la piratería en el mar Mediterráneo, ¿no?
no es ninguna pavada lo que hizo este señor, además de otros triunfos y otras victorias, por supuesto. Así que digamos que ya partía un Julio César joven con una desventaja bastante particular, ¿no? Eh, Hay un incidente que creo que lo pinta de cuerpo entero, que es que, bueno, Mario y Sila habían sido dictadores en su época, eh, y creo que eran de partidos, digamos, opuestos, de partidos políticos opuestos, y en el momento en el que Sila dice, o supuestamente dice, que en César hay muchos Marios, ¿no? Ya ahí comienza, digamos, el encono entre los dos, ¿no? Entonces en un momento Sila digamos, no lo destierra, pero bueno, lo manda a apresar y bueno, Julio César escapa, es apresado por piratas, ¿no? Piratas que enseguida entienden con qué calidad de apresado tratan, ¿no? Y bueno, en un momento él los instruye, les enseña, ¿no? En fin, no se amilana, quiero decir, frente al peligro, ¿sí? Es un Julio César joven también que muchas veces lucha literalmente contra la corriente, ¿no? Se arroja y nada furiosamente contra la corriente solo para probarse a sí mismo. Tiene unos estudios esmerados también, creo que estudia en Grecia, y allí conoce justamente a quien sería después uno de los grandes oponentes retóricos, ¿no? De la antigüedad toda desde ya, pero sobre todo a nivel personal, si bien eran amigos, a Cicerón, ¿no? Conoce a Cicerón y bueno, Cicerón tiene ahí un primer approach, digamos, una primera aproximación a Julio César, pero no sabe muy bien con qué tipo de carácter está tratando, ¿no? Bueno, se establece mucho más adelante, digamos, una especie de primer triunvirato, ¿no? Con Pompeyo y con Craso. Hay una serie de casamientos ahí que sirven para unir a los tres grandes hombres, ¿no? Y entonces Julio César emprende, por ejemplo, la conquista de las Galias, ¿no? Eh, Hay una serie de desórdenes en Roma, ¿no? Él deja a sus hombres digamos, a sus hombres de confianza, ¿no? Para que cuiden sus cargos y sus cosas, y va recibiendo, digamos, correos alarmantes acerca de los sucesos políticos de Roma. Entonces, en un momento, creo que con una sola legión, él pasa el Rubicón, ¿no? El Rubicón es un río que era el límite natural de lo que el Senado le había dado a él, ¿no? De su provincia, que es la Galia, y es cuando supuestamente pronuncia la famosa frase, ¿no? Alea iacta est, es decir, el destino está echado, ¿no? De alguna manera, la suerte está echada, ¿no? Eso es, ¿no? Bueno, no sabía si le iba a salir bien la movida, por supuesto que le salió bien, y bueno, después empiezan una serie de, digamos, de viajes y de conquistas, ¿no? Aparece la guerra civil también, ¿no? El Senado se pliega para el lado de Pompeyo, ¿no? Al morir Craso en la campaña contra los partos, digamos que hacía de contrapeso entre los dos, ya, digamos, se vería venir, ¿no? Se veía venir en el ambiente, en el aire, ya había algunos nubarrones en el cielo con respecto a un posible enfrentamiento entre Pompeyo y César, cosa que ocurre, la famosa guerra civil, ¿no? Y tiene en Farsalia, creo que es año 48 antes de Cristo, digamos, su punto más alto, ¿no? Donde digamos, César derrota a Pompeyo, Pompeyo escapa a Egipto, bueno, y ahí llega Pompeyo a Egipto y, en fin, eh, digamos que al principio es bien recibido, pero bueno, finalmente la historia termina con Julio César recibiendo la cabeza de Pompeyo en una bandeja de plata, ¿no? Cuando él llega 3 días después, creo. Bueno, con sumo horror baja de la barca y reclama el cuerpo que había quedado en el agua, y bueno, que se lo entierre como corresponde, ¿no? Que se hagan las honras fúnebres que corresponden. Y si hay no sé si decir defecto, digamos una cualidad de Julio César que continuamente este autor destaca, es justamente la cuestión de la clemencia, ¿no? Esto de que los enemigos o antiguos enemigos que se acercan a César son perdonados por él, muchos tienen cargos importantes, algunos inclusive forman parte de su ejército, ¿sí? Y bueno, a veces esto es visto como una cosa necesaria y otras veces como un peligro constante porque como no elimina muchas veces físicamente a sus enemigos, tiene después
con el tiempo, digamos, en un futuro no muy lejano, que luchar contra ellos, ¿no? Eh, entonces, ya en Egipto, conoce, ¿no? Es famosa la escena, conoce a Cleopatra, ¿no? Cleopatra aparece, digamos, en el palacio de Cleopatra, justamente, pero tomado por César, ¿no? Aparece, digamos, desde el interior de una alfombra, ¿no? Y allí entonces empiezan ellos a entenderse un poco mejor. Él la ayuda a ella a poder volver al trono, ¿sí? Tienen un hijo juntos, Cesarión, o César Ptolomeo, como le dicen los egipcios. Ese sería luego eliminado por Augusto, que se supone que es Cayo Julio César Octaviano, más conocido como Augusto, se supone que es el primer emperador, ¿no? de Roma, de todo ese último trayecto, ¿no? Con esa forma de gobierno. Y bueno, se queda un tiempo hasta que el niño nace y luego él vuelve a Roma, ¿sí? Ya en Roma, bueno, es habitualmente muy requerido tanto en el Senado como por los particulares, porque bueno, a veces tenía enormes deudas, entonces con sus soldados desde ya y con algunos acreedores, así que bueno, a veces era cuestión de repartir algo de dinero, a veces de dar garantías de que esos pagos iban a ser, y a veces, con respecto a los soldados, sobre todo los veteranos, había una cuestión de repartir tierras, ¿no? De decir, bueno, él prometió en su momento que cuando terminase la guerra, que cuando hubiese paz, así sea unos meses o unos años de paz, bueno, los soldados podrían disfrutar de todo ese esfuerzo que hicieron, pero bueno, una cosa es prometerlo en el campo de batalla 2 años antes y otra cosa es después, bueno, ahora Julio César te toca cumplir, ¿no? Eso es un hombre de palabra, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eh, bueno, finalmente, más allá de todos los augurios, ¿no? que recibe, de todos los avisos que recibe Julio César, decide ir al Senado, ¿sí? Allá por marzo del año 44. Yo les resumo en muy gran medida, digamos, esta historia porque demandaría varios videos y solo quiero hacer uno. Bueno, y finalmente es muerto, ¿no? Dentro del Senado, ¿no? Se desangra a los pies de la estatua de Pompeyo, ¿no? Así que luego Marco Antonio, revisando unos papeles, encuentra, supuestamente, lo que es digamos, ¿cómo sería? El testamento, ¿no? Del fallecido y, bueno, se propone llevar a cabo sus últimas voluntades o su última voluntad, ¿verdad? Bueno, hasta aquí llegó otro video de pretextos, espero que les haya gustado. Seguiré hablando de Roma, como ya adelanté, y nos vemos la próxima. Gracias.